inmediatamente con el doctor Oscar Montoya desde Colombia. Les cuento que hoy el doctor Oscar, en su tema que nos trae para el día de hoy, es la adaptación del sistema de investigación criminal. Procesos operativos dentro de los órganos de investigación de cara al cambio del sistema. Experiencia de los integrantes de los órganos de investigación criminal en Colombia en la transición del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. Nosotros contamos con el doctor Oscar Montoya, siempre en las masterclass, también en los diferentes diplomados, y para nosotros es un excelente placer. Le debemos todavía un video con la recomendación del libro. Lo he estado leyendo poco a poco, pero sí le vamos a hacer su video, doctor. No crea que lo tengo olvidado. Simplemente hemos estado ocupaditos, pero le vamos a hacer la recomendación de ese excelente libro, de esa guía que tiene usted, que va en la 8ª edición. Bienvenido, doctor Oscar Montoya. El audio, doctor. Active el audio, doctor. Ajá. Ahora Bueno, sí. ahora sí, el placer es para mí y nuevamente bienvenido a todos los participantes. Espero les agrade pues la ponencia. Claro que sí, Duri, pues hay que esperar a ver la publicidad de mi libro. Pues como usted lo dice, llevamos en la 8ª edición. Precisamente vamos a hablar hoy de todos esos procedimientos de la policía judicial desde que tenemos el sistema penal oral acusatorio en Colombia, que va desde el 2004. Un saludo muy especial para todos. Gracias, doctor. Cuando quiera puede comenzar a compartir. Les indico que la dinámica, como siempre, a los 45 minutos hacemos un break para que ustedes puedan ir realizando sus preguntas. Vayan elaborándolas en el chat, que yo voy a estar pendiente para poder mencionarlas y que sean respondidas. De igual manera, si quieren levantar la manito, lo podemos hacer muy preciso, muy conciso, porque el tiempo está medidito. Y en la primera parte con el doctor Oscar se hace un break de 5 minutos. Doctor, solamente falta terminarla de ampliar. Ahora sí la tenemos ya en pantalla. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nuevamente pues les indico que estuve pues en la ponencia del doctor Julio, precisamente porque la introducción mía hace referencia también al sistema inquisitivo, pero ya todos lo tienen claro entre la diferencia entre el inquisitivo y el sistema penal oral acusatorio. Pues nosotros ya tenemos 17 años con nuestro nuevo sistema, donde nuevamente pues hablo de la experiencia, ¿cierto? Ya que me ha tocado toda esa transición y de pronto el cambio en criminalística de todas maneras, y sobre todo el cambio no solamente en Colombia, sino el cambio, o no tanto el cambio, sino la criminalística internacional, pues no deja de ser muy avanzada. Ahora con el sistema penal o acusatorio, pues pienso que hay mucho más garantías del que está siendo acusado, el que está siendo investigado, el que es indiciado, tiene muchas garantías para su defensa. Y entonces nosotros como operadores judiciales, en la búsqueda de esas evidencias, pues lo tenemos que hacer de una manera muy perfecta. Con los sistemas anteriores, pues de pronto no se ha tenido tanta conciencia o tanta responsabilidad en la adquisición de los elementos probatorios o las evidencias, sobre todo que ahora pienso yo, nuevamente digo sobre la experiencia, que se tiene mucho más cuidado con lo que es la cadena de custodia. Entonces nosotros vamos a desarrollar pues estos temas. Ya el sistema inquisitivo versus el sistema curatorio ya quedó muy claro. Vamos a ver un poquitico de etapas. Yo tengo que hacer todavía la introducción a nivel de la ley, ¿cierto? Sobre el sistema penal colombiano. Ya entro por allá a hablarles sobre la policía judicial y su marco normativo, porque eso es lo que nos atañe en la ponencia. Vamos a ver unos principios que, como les digo, el operario o el policía judicial colombiano nos tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. Sobre todo tenemos un artículo que habla sobre el principio de la objetividad, que dice que todas las actuaciones que generemos nosotros, la policía judicial, debemos de tener muy presente y actuar bajo el imperio de la ley, ¿cierto? Respetando siempre la Constitución y la ley. Vamos a definir para Colombia qué es policía judicial, cuáles son los órganos de policía judicial, hablar un poquitico de esas organizaciones de policía judicial a nivel internacional, en las cuales tenemos muchos nexos, porque
cuando necesitamos de ellos, pues nos prestan el apoyo. Vamos a hablar de los procedimientos de policía judicial en Colombia, unas que no requieren de autorización de nadie, solamente el hecho de ser una violación a la norma penal pues, nos autoriza, como hay otras que requieren orden de fiscal, otras que requieren autorización para su realización y que tienen sobre todo unas actuaciones que tienen un control posterior. Todo eso es con muchas garantías constitucionales. Entonces, precisamente, pues yo de todas maneras voy a repetir de pronto un poquito, ¿cierto? Pero porque me enmarco es en el sistema colombiano. Sin embargo, cuando se habla de estos sistemas procesales, pues nos referimos a la manera que está estructurado y organizado el proceso penal. El proceso penal en Colombia tiene 3 etapas muy sencillas. La etapa es la etapa de la indagación, la etapa de la investigación y la etapa del juicio, ¿cierto? Que no es más que otra cosa que la indagación es poder averiguar con un hecho o un supuesto hecho delictivo, poder verificar que ese hecho sí sea un delito y poder buscar sus posibles autores de ese delito. Ya la etapa de investigación es precisamente, como dice por allá la doctrina, es fortalecer los elementos probatorios. Para nosotros son elementos, materiales probatorios y evidencia física, pero como yo siempre he dicho en todas mis ponencias, pues no dejan de ser evidencias de un proceso penal. La forma en que se organiza el proceso es de suma importancia porque de la correcta estructuración del proceso dependerá el hecho de que ésta se cumpla efectivamente o no con los principios que lo fundan. Esto lo dijo pues Binder, eso por darse en un texto. Como también todo proceso penal se organiza conforme a una lógica que no debe reducir o tramitar la mayor cantidad de expedientes, sino en procura de solucionar el conflicto que dio origen al proceso. Eso que yo acabo de leer, eso es muy bonito, pero la realidad es otro. Aquí, por ejemplo, tenemos señores fiscales que en el transcurso del año quedan con 1.500 carpetas, 1.500 expedientes, de los cuales seguramente en un porcentaje muy, muy pequeño han sacado adelante, al menos con la verdad procesal, o sea, con una condena, no deja de ser difícil, porque no sé si en todos los países ocurre lo mismo, hay muchos delitos y muy pocos operadores, y el operador estamos hablando desde el fiscal y desde los investigadores. Entonces, mucho cúmulo de procesos y muy pocos investigadores para poder investigar. Es que 1.500 procesos es mucho para un año, ¿cierto? ¿Cuántos cientos son mensuales para sacar adelante? No deja de ser complicado dentro de la experiencia. Si bien los procesos varían en cada país, porque estamos hablando de Latinoamérica, en general se respetan una estructura en las etapas, ¿cierto? En la mayoría de los países, entonces, una etapa es la etapa de investigación, análisis de lo investigado, el juicio propiamente dicho y el control del resultado del juicio, ¿cierto? Ese control se hace mediante recursos a los que tiene derecho las partes y una ejecución de sentencia en firme. Eso es más o menos que lo que se hace en Latinoamérica, pero vuelvo y repito, en Colombia son 3 etapas muy claras, muy sencillas y muy concretas. El sistema inquisitivo se caracteriza principalmente porque el proceso es en forma escrita. Precisamente cuando estamos hablando del acusatorio, es sistema penal oral acusatorio, oral, dentro de cuando va a juicio. Pero realmente, cuando el investigador se tiene que comunicar con el fiscal mediante, o sea, cómo da la información de los procedimientos que ha hecho. Esos procedimientos son escritos. Precisamente dentro de la estructura investigativa, esa comunicación que nosotros hacemos con los fiscales, con las entidades internas o las entidades externas, o hay una serie de actores y operadores como la Policía Nacional, que en la mayoría de los casos en el lugar de los hechos, ellos actúan como primer responsables, pues existen unos formatos de policía judicial,
En Colombia tenemos 37 formatos de policía judicial. Entonces, ¿dónde queda lo oral? Lo oral solamente va a quedar en ¿dónde? Allá en juicio. Sin embargo, el juez cuando está ahí, ese tercero imparcial, ¿cómo observa lo actuado? Lo observa físicamente. Ya hace aproximadamente entre 2 y 3 años, la Fiscalía tiene una plataforma que se llama la intranet, el intranet SPOA, aunque el SPOA las siglas son Sistema Penal Oral Acusatorio. Todas las actuaciones que hace el fiscal como el investigador van en el sistema SPOA y van en algo que se llama el expediente digital. No me rayen ahí, por favor, la lámina o la diapositiva, por favor. Entonces dice, la propia autoridad se coloca en el papel de investigador, acusador y juzgador, como ya lo explicó muy bien el comisario Julio. El juez es el que tiene el impulso procesal, normalmente el acusado no conoce al juez. Eso lo dijo por allá Álvaro Belloso. Y en sí, creo que quedó muy claro la ponencia del doctor. Entonces, podemos seguir hablando de la experiencia dentro de esa transición que hubo entre precisamente ese sistema acusatorio. Y en estas ponencias a nivel latinoamericano, pues a nivel criminalística, pues nosotros hablamos con palabras muy parecidas. Entonces, el comisario nos habla del Ministerio Público, que para Colombia está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Para nosotros el Ministerio Público es otra entidad, pero a medida que vamos charlando voy a ir explicándoles. Entonces, dice, todo ello genera una gran ineficiencia en la investigación de los casos, el lento general del proceso y la violación de ciertas garantías constitucionales. Con la anterior, con ese sistema anterior, pues realmente la Fiscalía tenía mucho poder, no se vigilaba mucho ese poder, entonces por eso es que se optó, a medida que Colombia iba pasando en una evolución, pues se optó por coger el sistema penal oral acusatorio, vuelvo y les digo, con muchas garantías para la persona que se está investigando. El sistema acusatorio se caracteriza entonces porque la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Esa FGN es Fiscalía General de la Nación. Pero coloco entre paréntesis Ministerio Público para que los que están en otros países entiendan que acá se llama Fiscalía General. Mientras que las decisiones y las autorizaciones que se deban tomar durante el proceso están a cargo del juez, llamado, aquí puede ser un juez de control de garantías. Ahí le voy a hacer un paréntesis. Un juez de control de garantías es la persona que precisamente está garante de la Constitución Política de Colombia, referente sobre todo a un artículo que nosotros tenemos, es el artículo 29, que se llama el debido proceso. Por eso es que nosotros los operadores tenemos que tener mucho cuidado de no violar esas garantías constitucionales, eso que es inherente a la persona. Entonces, les coloco un ejemplo. Se da captura a una persona que está cometiendo un delito y se le está dando captura en flagrancia. Vamos a colocar el ejemplo de que asesinó a una persona, pero se capturó en flagrancia. Entonces, hay un debido proceso respecto a esa captura. Pues sabemos que hay que leerle unos derechos que tiene como capturado y hay que hacer una serie de procedimientos judiciales, como policía judicial. Entonces hay unos formatos. En Colombia tenemos ese formato 5 y ese formato 6 que tiene que ver con la ley, con los derechos del capturado y el informe de captura. Aparte de eso, esa persona tiene que estar plenamente identificado, porque él puede decir que se llama de una manera o nos puede mostrar el DNI, o aquí se llama la cédula de ciudadanía,
pero realmente no sabemos si esa persona sí se llama de esa manera o si la huella que existe ahí sí es de esa persona. Pero cuando en Colombia se cumplen 18 años, se está en el deber de poder tramitar la cédula de ciudadanía, y cuando se tramita la cédula de ciudadanía, pues hay que colocar las 10 huellas dactilares y hay que tener un arraigo o uno general de ley. Entonces, esa entidad que tiene esa competencia se llama Registraduría Nacional del Estado Civil, donde nosotros, la Policía Judicial, tenemos un enlace para solicitar un documento que se llama la información web de la registraduría. Ahí existe un documento, precisamente como les digo, donde está la fotografía, donde está todo su general de ley y donde están las 10 huellas. Como ya tenemos capturada a la persona, pues se le va a hacer nuevamente un arraigo y se le van a tomar las 10 huellas dactilares. Esos dos documentos se mandan para el logoscopista para que él verifique las huellas y pueda dar con certeza en un informe de investigador de laboratorio que se llama de plena identidad, poder decir que esa persona que se capturó sí es la persona a la que corresponde esa cédula de ciudadanía. Entonces, sin errores, esa persona va a ir a las audiencias concentradas que se llaman de legalización de captura, para que el juez verifique que no se le violó ningún derecho constitucional a esa persona. Fuera de eso, en esa misma audiencia va a haber un escrito de acusación y otra audiencia sería pidiendo o solicitando una medida de aseguramiento. Hay medidas de aseguramiento administrativas o medidas de aseguramiento extramurales o intramurales. O sea, o se va para la cárcel o se va para la casa en domiciliaria. Ese es un ejemplo del cual el juez de control de garantías tiene unas competencias especiales. Y ya está el juez de conocimiento, que es, después de eso, pues se tienen unos días específicos para que se llegue a ese juicio, donde pues inicialmente se van a aportar, se va a solicitar que los elementos probatorios que se tienen de ese delito y de esa persona pues entren en controversia, porque se sabe que el procesado o el investigado pues tiene un abogado. Ahora yo escuchaba al comisario, el abogado aquí puede ser un abogado contractual, un abogado de confianza, y dentro de los derechos que se le dijo cuando se capturó, pues puede también, si no tiene cómo pagar un abogado, pues el Estado le va a proveer uno desde la Defensoría Pública. El sistema penal colombiano se reformó entre el 2002 y el 2004, entonces bajo ese supuesto de cambio de un modelo de tendencia inquisitoria a un modelo acusatorio. Desde esa época pues estamos nosotros en ese cambio. Se estableció entonces bajo la idea de los principios político-criminales del sistema acusatorio, eran más acordes a un modelo de Estado social de derecho. ¿Por qué Estado social de derecho? Porque el principio fundamental de nuestra constitución política precisamente es ese, que somos un Estado social de derecho, donde aquí primero importa más la persona que la ley. Esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, el modelo en los Estados Unidos, que ese modelo en Estados Unidos es un Estado de derecho, donde allá solamente prima primero la ley y después la persona, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por eso es que aquí se le da tantas garantías a cualquier persona. Entonces, esa pequeña historia, pues se resume que hace 17 años se implementó precisamente este cambio. Precisamente, pues somos uno de los países que avanzamos primero en este sistema, pero primero está Argentina, como lo decía el comisario, después fuimos evolucionando nosotros, y la transición que hicimos nosotros en el 2004, porque es la ley 906 del 2004, que entró en vigencia
en Colombia entró casi en 3 años. Pero ¿qué dijo esa misma ley? Dijo que para el 2005, para enero del 2005, iba a entrar en vigencia en 2 regiones. Iba a entrar en vigencia lo que eran Bogotá y Cundinamarca y en el eje cafetero. Ya en el 2006 empezamos en Antioquia, que es donde yo estoy ahora aquí ubicado, y en el Caribe. Y ya para 2007 entró en todo el territorio colombiano, o sea que prácticamente no nos demoramos nada. Yo tengo entendido que en lo que es Perú y en México y en Ecuador han tenido muchos más años para que entre en vigencia estos sistemas. Aparte de eso, pues para el año 2000 se reformó estructuralmente la parte sustantiva del derecho penal. Entonces nosotros manejábamos la ley, no, todavía manejamos la ley 999, que siempre por allá de penal anterior era la ley 600. Esa quedó extinta y extinta entre comillas, porque ustedes pueden creerme que nosotros todavía tenemos casos de 2004 para abajo. Y si esos casos que todavía están siendo investigados de 2004 para abajo, precisamente tienen que estar en qué? Bajo ese sistema inquisitivo viejo. Y todavía tenemos casos. Ahí hemos estado sacándolos, pero todavía hay un poco. Una de las premisas principales de la reforma era la superación del derecho penal de autor, sustituyéndolo por un derecho penal de acto, tal como se puede desprender del término conducta punible, expresado precisamente en ese artículo 9 de nuestro Código Penal colombiano actual, y no de hecho punible, ¿cierto? Porque teníamos un código, aparte de que un código mucho más anterior, que era el Código de 1980, como corresponde a una visión causalista del delito, según la cual se le equipara con un fenómeno natural definido así desde la noción mecanicista de causa y efecto. Yo coloco ahí inicialmente peligrosismo, sí, porque es que una de las ideas principales del sistema penal acusatorio es que usted primero, como operador judicial, primero investigue para poder determinar después si esa persona, porque tiene una serie o puede generar una serie de peligros hacia la sociedad o hacia el proceso o hacia los testigos o hacia la víctima, pues primero investigue y después decide si amerita estar en prisión. Es como una de las ideas principales del sistema penal acusatorio, pero realmente no sé si en otros países sucede lo mismo. La idea de la fiscalía precisamente, o lo que les da más valor y sobre todo el valor de la estadística, es poder tener bastantes personas privados de la libertad, pero sobre todo privados de la libertad intramoral, o sea, en las cárceles. Por eso nuestras cárceles están desbordadas. No hay donde guardar tanta persona que está siendo procesada o personas que ya tienen una sentencia ejecutorial. Entonces yo coloco peligrosismo, sí, todavía eso es peligroso, muy delicado, a cualquier persona le da miedo que lo estén investigando en la fiscalía por cualquier conducta, porque conductas hay muchas y sobre todo pues esas mismas conductas, esas conductas penales, no solamente conductas contravencionales, pues una conducta contravencional no amerita ir a la cárcel, pero sobre todo nos da miedo esas conductas penales. Y como yo hablo con mis compañeros, nosotros sobre todo como servidores tenemos un pasito en la cárcel, porque podemos actuar de buena fe, pero podemos estar equivocados en los procedimientos. Entonces se constituyó un derecho penal sustantivo más acorde con el modelo de Estado social de derecho y democrático, haciendo énfasis en el carácter de la última ratio del derecho penal. Eso es como lo ideal.
La última ratio sería el derecho penal, a través precisamente de ese principio de la necesidad, de la exigencia de la verificación de un valor de resultado como requisito de la existencia precisamente de una conducta punible, de una conducta violatoria al código penal, precisamente observable en la lesión a los bienes jurídicos. En el homicidio, el bien jurídico, la vida, o en otros bienes jurídicos, por ejemplo, bienes materiales. Y finalmente, con la exclusión del derecho penal de autor transgresor de principios constitucionales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad de ese artículo 29. Todos nos apoyamos en ese artículo 29. No obstante, una cosa es lo que prometen las reformas legales y la otra la cruda realidad. Precisamente pues desde el principio le he estado hablando desde la experiencia y lo pone uno mucho a pensar, porque yo tuve pues la grosería con ustedes de ahora que no me presenté pensando que me conocen, pero bueno, yo digo mi nombre, que soy de Colombia, pero yo también tengo competencias, yo también soy abogado, pero la pasión mía es la criminalística, por eso es lo que hago. Lo que hago, no me interesa ejercer como abogado desde la parte del Estado como fiscal o desde la parte privada como un abogado de defensa, no. Lo que yo hago es lo que me gusta y en eso es lo que yo me voy a jubilar, ¿cierto? Entonces, conociendo un poco de la ley, porque no las conozco no todas, le da a uno a pensar muchas cosas que pasan con todos estos procedimientos y supuestamente con la Constitución y que hay de pronto, tiempos de que usted dice no hay nada que hacer y mejor se retira uno. Pero bueno, en esta vida estamos y como yo estoy con la Fiscalía General de la Nación adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación, ahí es donde yo me consagro de una manera adecuada, respetando siempre la Constitución y la ley, respetando siempre todos los protocolos, todas las guías y todos los procedimientos que yo debo hacer en cualquier labor que me coloquen en búsqueda de elementos probatorios y evidencias físicas, que realmente es el principio fundamental del derecho. Dame las pruebas y dale el derecho. Entonces, por allá el Congreso de la República del año 2012 expide el acto legislativo 03, modificatorio de la Constitución Política, dando la bienvenida a una nueva concesión del proceso en materia penal. Una vez abierta esa puerta, entonces a través de la Carta Magna de nuestra Constitución, pues pedía la Ley 906 de 2004, como ya lo dije, actual Código de Procedimiento Penal colombiano, con el propósito de superar el antiguo modelo procesal con tendencia inquisitora. Esa es como realmente la introducción. Sin embargo, el argumento fue siempre el de la ineficacia de este viejo y inscrito sistema de procedimientos, además de una fusión de unas funciones investigativas y judiciales en el ente acusador colombiano. Les coloco, el ente acusador colombiano es la Fiscalía General de la Nación. Porque yo también escuchaba al comisario y resulta que existen las partes en el proceso, pero hay un juez natural y es un juez que es el tercero imparcial. Tenemos a la Fiscalía General de la Nación como representante del Estado en ese delito. Tenemos a el abogado defensor como el representante de esa persona que está siendo investigada o está siendo procesada. Pero podemos también tener un representante de la víctima que también va a cuidar ese proceso. Y fuera de eso puede también estar el Ministerio Público, pero el Ministerio Público nosotros es la Procuraduría General de la Nación, donde él también puede intervenir precisamente cuidando ese proceso como tal. De donde llega a tratar a la eficiencia como un criterio de análisis que proviene de la cultura anglosajona, según la cual el mundo político y jurídico se debe construir bajo la premisa del mayor beneficio para la mayor cantidad de ciudadanos. Bueno, el principio del Estado como tal. Esto es bajo una visión utilitarista. La eficacia fue entendida de forma rápida y equivocada, como la producción masiva, lo que le he estado diciendo, de las privatizaciones
privaciones de la libertad, criterio con el que aún son evaluados los fiscales. Eso no lo entiendo yo, no entiendo por qué todavía los fiscales son evaluados precisamente no por los casos que lleven a sentencia, pero también los evalúan con eso, pero sobre todo por las capturas que generan en un año. Sin embargo, aun cuando las prisiones colombianas han estado sobrepobladas desde su origen, en 1998 la Corte Constitucional expresó que una de sus decisiones, que la situación de vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia era masiva, todavía sigue siendo masiva. Diagnóstico que luego sostuvo en otra sentencia en el año 2013 y de modo más reciente en el año 2015. Créanme que el problema carcelario en Colombia es de pensar. Y uno como operador dice, pero ¿por qué tiene que haber sobrepoblación? ¿Por qué el Estado no hace mucho más presiones? Pero eso lo vengo pensando ya hace 30 años y no pasa nada. El sistema penal acusatorio colombiano, pese a su implementación relativamente reciente, 17 años es reciente, se ha ido reformando bajo el argumento de eficitivismo penal, desvirtuando de forma constante sus principios político-criminales, pero de modo paralelo ha emergido la necesidad de reformar el sistema de investigación, enjuiciamiento y privación de la libertad, retornando a las nociones originarias del sistema acusatorio tal y como fue concebido en el año 2004 con la ley 906. Ello así, no solo por la evidente y abrumadora realidad carcelaria, sino además por la necesidad de acoplar nuestro sistema de procedimiento penal a la realidad de un país aún en conflicto, aunque hace 5 años pues, se firmó la paz con los grupos guerrilleros o con, al menos con un grupo guerrillero, pues esto ha evolucionado y podemos decir que en una parte muy mínima, pues respecto a esa violencia que ejercía la guerrilla de las FARC aquí en Colombia, pues sí ha mermado, claro que tiene que mermar. Sin embargo, hay unas disidencias, hay otras guerrillas, hay otros grupos delincuenciales que hacen que nuestro país sea violento. Yo les recuerdo o les informo pues que yo precisamente les dije que yo soy agente activo pues, del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigación, y que estoy en el grupo de inspección técnica cadáver, donde yo hago una serie de guardias, una serie de turnos. Por ejemplo, hoy estuve en el turno de 6 a 2 de la tarde, pero que por ejemplo en la mañana, al menos en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, que son 10 municipios, pues en la mañana no hubo muertos, ¿cierto? Pero normalmente en un día, para colocar una estadística proporcional, pueden haber 6, 8 muertos en 24 horas. Y eso día por día. Es más o menos una estadística. Entonces no deja, pero claro que nosotros cuando hacemos esos procedimientos, esas diligencias judiciales a cadáveres, pues no solamente la hacemos de personas asesinadas, sino que también nosotros procesamos o la fiscalía entra a investigar también muertes accidentales. Entonces, muertes accidentales, también se investigan los suicidios, también se pueden investigar unas muertes que se llaman las muertes naturales, pero que una muerte natural no la certifica un médico que va al lugar donde está ese cadáver y de pronto no tiene los elementos médicos para poder decir esta persona se murió de muerte natural. Entonces cuando existe la duda sobre eso, ese médico no la va a certificar, entonces nos toca a nosotros, los que hacemos la labor, ir a inspeccionar un cadáver. Y de pronto pues también como dicen los manuales, pues vamos a inspeccionar un lugar de los hechos en búsqueda de algún elemento que desvirtúe esa muerte natural o algún elemento que desvirtúe esa muerte por suicidio o esa muerte accidental.
Después, en el proceso de programa metodológico y a medida que va corriendo la investigación, pues si ya con certeza se conoce que verdaderamente, por ejemplo, esa persona sí se suicidó, pues el fiscal precisamente va a archivar ese proceso como tal. Con la implementación del sistema acusatorio, pues la Policía Judicial asume un compromiso de trascendental importancia. En ella recae la responsabilidad del éxito de la investigación penal. Estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros pues somos los encargados de precisamente buscar esos elementos probatorios o esas evidencias. Precisamente la máxima del derecho que les dije ahorita. Dame las pruebas y te daré el derecho. Un fiscal no va a ir o no va a llamar a juicio a una persona si no tiene elementos probatorios. Y realmente no es fácil, es muy difícil, porque precisamente uno les dice a las personas que nosotros no tenemos una bolita mágica para saber qué pasó. Tenemos que empezar a hacer una metodología de la investigación. Les cuento que en Colombia los medios probatorios están por allá marcados desde el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, pero los medios probatorios para poder condenar a una persona son 5, incluyendo pues los elementos probatorios. Realmente son 4. Está el medio probatorio testimonial, el medio probatorio documental, el medio probatorio del peritazgo y el medio probatorio la inspección. Y aparte de eso, pues todos los elementos probatorios que están enmarcados en el artículo 275 como elementos materiales probatorios o evidencia física. Eso pues ahí, ese paréntesis como tal. Entonces, en ella, en la Policía Judicial, recae la responsabilidad del éxito de la investigación penal en la búsqueda de una administración de justicia justa y equitativa. Todo eso suena muy hermoso, que garantiza al ciudadano la convivencia pacífica y la armonía social. Yo lo digo muy bonito porque al menos yo, en el caso mío, en el caso de Oscar Montoya, yo sí actúo de una manera eficiente, legal, ¿cierto? Llevando como todos los parámetros específicos para no salir de la ley, porque a mí me daría mucho pesar conmigo mismo en yo estar investigando una persona y que, por ejemplo, dentro de esa investigación yo obtenga elementos o información importante que no lo inculpen y que de pronto yo no pase ese informe porque lo que interesa es acusarlo. No, yo investigo lo que beneficia y lo que no beneficia a esa persona. En eso sí pues son muy claros. Yo creo que no me voy por fuera de la ley, eso sí no, nunca. Te dice que este policía judicial pues se requiere de un servidor de policía judicial integral, suficiente, capacitado para el desempeño de sus funciones técnicas, investigativas y operativas, que además aplique correctamente los procedimientos, sea respetuoso de los principios que rigen las actuaciones procesales, los derechos y garantías a raíz de la charla como tal. Les quiero informar también que todos los que somos policías judiciales ostentamos esa función de policía judicial del cuerpo técnico de investigación, somos profesionales. Puede ser profesional técnico, profesional tecnólogo, profesional, porque tenemos una carrera inclusive de muchas especializaciones, maestrías y hasta compañeros con doctorados. Pero como yo, la pasión de la investigación, no les interesa otros cargos o otros trabajos, no, les interesa la investigación. Se precisa entonces dotar al servidor de una herramienta útil que le permita actuar con seguridad jurídica, eficiencia, eficacia y oportunidad. Y yo coloco pues ahí un dibujito sobre la Fiscalía General de la Nación, pues tiene una escuela de altos estudios en los cuales nosotros estamos siendo formados
de manera adecuada. A medida que va pasando el tiempo en Colombia, pues va evolucionando muchas cosas y a nosotros nos instruyen precisamente en toda esa evolución, y esa escuela o se llama la Dirección de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación. Ya les había dicho, pero precisamente esa policía judicial se tiene en cuenta esas competencias profesionales precisamente en dos etapas. Una de carácter general, en las cuales se encuentran pues, los conceptos básicos orientadores de las actuaciones en la indagación y la investigación. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque nosotros los policías judiciales de la Fiscalía General de la Nación, y ahora le digo por qué les saco énfasis, más adelante le digo por qué, pues existen carreras aquí en Colombia donde usted estudia precisamente para ser investigador, desde la parte técnico, investigador en criminalística y en policía judicial, como tecnólogo también, o como profesional en criminalística. Pero también existe que para nosotros poder trabajar en la fiscalía solamente nos exigen unos años de educación superior. O sea que no es raro que yo tenga compañeros que son psicólogos, que son sociólogos y que tienen cualquier otra profesión diferente a la criminalística, que están ejerciendo como policías judiciales, ¿cierto? Eso es como la evolución que tuvo, no tanto de la ley, de la última ley inquisitiva al sistema penal, porque pues ya veníamos profesionales, pero sí de pronto no importa que usted tenga inicialmente esas competencias en criminalística, pues aquí vamos a aprovechar esas competencias de otras profesiones, y precisamente aquí, cuando una persona entra de esa manera, pues se le va a instruir en lo que es policía judicial y criminalística. Y la otra, porque estamos hablando de dos etapas, la otra es de carácter especial, que plantea los procedimientos operativos, técnicos e instructivos que busca facilitar la realización de actuaciones de policía judicial. Dentro de esta charla, pues yo voy a lograr llegar hasta el final, ¿cierto? Y contarles cuáles son todas esas actuaciones de policía judicial en Colombia, ¿cierto? Y cuáles se adelantan como iniciativa propia en algo que se llama el acto urgente, como las proyectadas en los programas metodológicos de la investigación en equipo con el fiscal director de la investigación. Tengan en cuenta todas las cositas que les estoy diciendo, porque más adelante me van a poder entender bien a qué me refiero con eso. Que por ejemplo, un acto urgente sería recibir una entrevista, recibir un interrogatorio, ir a procesar un lugar de los hechos o ir a procesar un cadáver, ¿cierto? Dentro de un homicidio. Eso sería un acto urgente. Cuando uno hace ese acto urgente, la ley le dice a usted, usted tiene 36 horas para pasar los informes, ¿cierto? Los informes de policía judicial. Entonces ahí es donde se arma la carpeta o el expediente. Dentro de este acto urgente también hay un fiscal que está dirigiendo, controlando y verificando todo lo que hacemos la policía judicial. Pero ahí se crea la carpeta. Y si todo se hizo bien dentro de ese acto urgente, esa carpeta va a un sitio que se llama radicación, y allá lo van a radicar a otro fiscal que sea competente en ese delito. Hablemos del homicidio, este sería para un fiscal vida. Ese fiscal pues, va a tener su equipo de asistente de fiscal, va a tener el equipo del investigador, donde allí se va a reunir con él a trazarse unos objetivos de la investigación para sacarla adelante. Eso es más o menos una introducción sobre todos esos procedimientos. De todas maneras, precisamente, pues ya les he estado diciendo y de la importancia de que todas esas actuaciones de policía judicial, nosotros tenemos manuales, protocolos, guías, procedimientos consagrados precisamente desde nuestra normativa, que nos remite a esos manuales de policía judicial, manuales de cadena de custodia, de justicia restaurativa, y precisamente debemos de consultar esos manuales. Inclusive los fiscales también tienen unas guías, unos manuales, precisamente se llama
Manual Operativo de Fiscales. Precisamente lo anterior para que se realice un excelente desempeño de las funciones de policía judicial, participando activamente en la construcción de una sociedad en la que se reine la paz y la seguridad. Eso es como la parte ideal de lo que es la sociedad en el mundo. Las competencias de policía judicial o todo lo que tiene que ver con la función de policía judicial, pues no deja de tener un marco normativo primando desde la constitución política, los tratados internacionales firmados por Colombia referentes a los derechos humanos en las actuaciones que deben dirigir la investigación, nos hacen mucho énfasis la Fiscalía dentro de la cabeza de nuestro fiscal general de la Nación, nos hace mucho énfasis en respetar los derechos humanos. Fuera de eso, pues tenemos la ley 599, que es el Código Penal, tenemos la ley 600, que es el antiguo Código de Procedimiento Penal, pero ¿por qué lo referencio en el marco normativo? Porque todavía hay casos de 2004 para abajo. Tenemos la actual, que es la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal. Tenemos la ley 938 de 2004, que es el Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Y la ley 1474, que son esas normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanciones de actos de corrupción y de actividad de control de gestión de la política pública, y el decreto 898 de 2017, la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones o Conductas Criminales. Duri, yo por aquí estaba viendo la hora, no sé si les va a dar el pequeño break, ya usted me dirá. Sí, doctor, denme un segundito por acá para conectar esto. Ajá, que nosotros aquí lo escuchamos. Sí, doctor, vamos al breve. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna referencia a algo. Hasta ahora solamente he visto comentarios y no hay preguntas hasta el momento. Le sugiero que vaya. Buenos, Duri, comentarios buenos, comentarios bastante no, muy buenos, doctor, muy bueno. Mire, le voy a comentar por acá. El abogado José Luis dice: excelente disertación. El policía debe estar siempre a la par con la construcción académica. Luis Largo, excelente y buen aporte. Y Cristian, estamos bien, excelente. Así que, doctor, vamos muy bien. Vamos entonces esos 5 minuticos para que se puedan ir a tomar agua. Usted también levántese un momentico, hace 50 la garganta. No, mentira, doctor. Se levantan de esa silla para que relajen esas piernas y regresamos entonces en 5 minutos. A ver, al regreso te vamos a responder, José Luis. Vamos a aprovechar que vámonos a ese break. Y al regresar, el doctor Oscar te da la respuesta. Perfecto. ¿Le parece, doctor? Claro que sí, claro que sí. Bien, ok, 5 minuticos entonces, doctor, y regresamos. Gracias.